Estos días he estado probando los Beats Solo Buds. Como veis, tienen una caja muy pequeñita y son los dispositivos de Beats más baratos en cuanto a auriculares. Tienen algunas carencias, así que vamos a ver si valen la pena o no respecto tanto a los AirPods como también a otros Beats. Y es que en este caso estamos hablando de los Beats más baratos que actualmente están en el catálogo. Valen aproximadamente unos 90 euros, unos 80 dólares, y la verdad que mucha gente los ha encontrado atractivos. Los hay en diferentes colores. Yo he elegido el que para mí yo creo que es el más atractivo de todos, como podría ser este rojo, ¿vale? Es un rojo transparente donde podemos ver algunos elementos de hardware dentro de la caja, pero lo hay en negro, en púrpura y en otros colores también bastante interesantes. Y empezamos por el unboxing, porque ya desde el unboxing vemos que es algo bastante básico. Es un dispositivo donde vamos a encontrarnos simplemente la caja, que es súper pequeñita, y dentro ya simplemente tenemos las tres opciones de almohadillas aparte de la talla M, que es como viene de manera inicial, la XS, la S y la L, por si tenéis diferentes tipos de orejas, y esto es algo completamente normal, que se ajusten correctamente. En mi caso la M es totalmente correcta, y eso que no tengo unas orejas grandes ni mucho menos. Y luego tendríamos tanto los papeles con los tutoriales, con todo esto bastante básico, y luego tendríamos una pegatina de Beats y también algo que me ha resultado bastante interesante, que son 6 meses gratis de Apple Music si eres un usuario que todavía no ha disfrutado del servicio. Si no, pues nos contarán los meses que hemos probado anteriormente y se sumarán a ellos, así que me ha parecido algo interesante. Y bueno, al fin y al cabo es algo que nos dan gratis por un valor bastante interesante y que viene incluido en estos Beats Solo Buds. Eso sí, no tenemos incluido ni cable ni cargador de ningún tipo. Nos vamos directamente a las características de estos Beats, y es que tenemos en cuanto a confort y diseño un diseño bastante sencillo. El tamaño de la caja es una de las cosas más importantes del diseño, y estamos hablando de que incluso es más pequeña la caja en cuanto a tamaño que la de los AirPods Pro de segunda generación. Es una caja muy pequeñita y que nos cabe prácticamente en la palma de la mano y pesa súper poco. Además tenemos por fin el puerto USB-C, y así ya es prácticamente estándar con cualquier cable que tengamos por casa, ya sea de Android como de iPhone. El diseño de los auriculares a mí personalmente no me encanta. Salen cuando estamos mirando de frente un poquito tanto en la oreja derecha como en la izquierda, obviamente si los tenemos puestos, y bueno, no es lo más atractivo del mundo, no tienen el color blanco, pero aún así, bueno, si te gusta este diseño, son muy ligeros y en mi caso no se me han caído nunca, así que bueno, son bastante cómodos en general. Algo que os puede interesar son los controles, y eso que aquí tenemos algo que me ha gustado mucho. El primer caso es que pulsando en la B, en la parte de los audífonos, tendremos una especie de botón físico. Así vamos a asegurarnos de que vamos a pasar de canción con 2 toques, con una vamos a pausar, incluso son compatibles con iOS y Android sin ningún tipo de dificultad. Con iPhone sí que es cierto que cuando abrimos la caja nos va a decir tanto la batería como la carga que tiene cada auricular en concreto, y esto pues ayuda un poquito a que todo sea mucho más compatible. Es compatible también incluso con el Apple TV, y ahí en la televisión, si tenemos uno como es mi caso, nos aparecerá que podemos conectarlos también automáticamente. Incluso los iconos en el iPhone que nos aparecen pues nos indican que el ecosistema iOS es el más compatible, pero aún así que sepáis que se puede utilizar con los dos sistemas operativos. También es compatible con Buscar mi iPhone, y podremos tanto hacerlos sonar como también buscarlos directamente en la aplicación de mapas. No tiene la localización precisa, pero luego ya os indicaré las cosas que no tienen estos dispositivos. Y volvemos a los controles, porque podremos personalizar una opción muy interesante, el control de volumen. Y es que estos auriculares sí tienen control de volumen, y es que podremos activarlo desde aquí, desde los ajustes de nuestro dispositivo iOS, y vamos a
a poder, activando el volumen, en el izquierdo bajarlo y en el derecho subirlo. Podremos esto personalizarlo y si no, manteniendo pulsado también podremos invocar a Siri tanto en el auricular derecho como en el izquierdo. Luego también para responder llamadas también podremos presionando una vez para desactivar ese modo silencio y luego también para terminar la llamada pulsar 2 veces, y esto también podremos personalizarlo. Pero vayamos a algo que probablemente os importe mucho, que es la calidad de sonido. ¿Qué tal se escuchan estos Beats Solo Buds? Y cómo podréis apreciar, estos beats suenan muy básicos, es decir, nos vamos a encontrar con unos graves que están bastante bien, pero luego un sonido en conjunto que no suenan tan fuertes, o al menos yo, que no soy una persona profesional del sonido, os puedo decir que no suenan tan bien como los AirPods Pro, tanto los básicos como los Pro de segunda generación. Hay una clara diferencia y también existe obviamente en el precio esta diferencia, pero que sepáis que cualquier persona a día de hoy podría ver esta diferencia, o más bien escucharla con bastante facilidad. Lo que sí, que estos Beats carecen de dos cosas importantes. La primera de todas, la cancelación de ruido. No tiene cancelación de ruido, aunque es cierto que los auriculares se insertan bastante en nuestras orejas y va a aislar un poquito del exterior. Se nota esto, aunque obviamente no tiene una función concreta de aislamiento del exterior. Así que obviamente esto no lo tenemos, ni tampoco el modo transparencia o lo que conocemos como el modo ambiente, es decir, dejar entrar el sonido en nuestras orejas simplemente con una función de software. Y es una pena porque en el año 2024 a lo mejor mucha gente ya da por hecho que estas funciones tienen que estar en el dispositivo. En cuanto a batería, 18 horas de música si tenemos el estuche, y luego a la hora de cargarlo tendremos en solamente 5 minutos 1 hora de música, así que me parece que en cuanto a batería son correctos. Tampoco llegan a lo mejor la batería de los AirPods Pro, pero aún así tenemos una batería muy correcta, que creo que nadie va a estar pues 5 o 6 horas con ellos puestos escuchando música, y que sepáis que simplemente 5 minutos o media hora tendremos muchísima más música. Así que en cuanto a batería es correcto. Y una carencia que también debéis saber es que no tiene ninguna resistencia ni al polvo ni al agua, ningún ratio IP, ya sabéis, pues no existe en estos auriculares. Puede que a algunas personas esto os extrañe, sobre todo porque a día de hoy es bastante raro encontrarnos sin esta resistencia al agua. Os tengo que decir que si vamos a salir a correr, por ejemplo, y está un día lluvioso, tengáis cuidado, o incluso si sudamos mucho cuando hacemos ejercicio, puede que esto vaya a afectar a estos auriculares. No creo que por el sudor vayan a dejar de funcionar, pero sí debéis tener en cuenta que no tiene ningún ratio IP. Así que, como habéis visto, tenemos un dispositivo que carece de muchas cosas y que para otras personas puede ser muy útil, ya que tiene un precio bastante ajustado. Si buscas unos auriculares que no tengan cancelación de ruido, que no la vayas a necesitar, y que busques unos auriculares correctos, equilibrados, que te guste el diseño y que puedas sacarle partido a los controles, puede que sean unos auriculares para ti. Si buscas algo un poquito más sofisticado, pues estos auriculares no serían para ti, tendrías que irte a por unos AirPods. Decidme en los comentarios qué os parecen. Pues eso es lo que estaré esperando en los comentarios, así que muchísimas gracias por ver el vídeo, puntúalo si te ha gustado y nos vemos como siempre en el siguiente. Chao, chao.